Esto les va a obligar a llamar a su madre ahora mismo. Les advertí. Compañeros de la carretera, preparen el corazón porque esta historia es demasiado pesada, de esas que uno narra y se le quiebra la voz, el ojo se llena de lágrimas y uno se pregunta dónde se fue la humanidad. Mi nombre es Silvestre del Monte Lira. Sil, 49 años a cuestas, 27 de ellos con la mano pegada al volante, recorriendo este México de extremo a extremo. He visto muchas cosas en esta vida, ¿saben? Ya rescaté gente de accidentes. Ya sostuve la mano de padres de familia muriendo a la orilla del camino. Ya lloré más veces de lo que me gustaría admitir en esta cabina que se volvió mi segundo hogar. Pero hay sucesos que te marcan de una manera distinta, ¿verdad? De esas que llevas contigo el resto de la vida, que cambian tu forma de ver el mundo. Y lo que sucedió el 15 de septiembre del año pasado en un tramo de la carretera federal 45 fue una de esas cosas que me hizo cuestionar si todavía queda humanidad en este mundo en el que vivimos. Era una tarde de esas que te calcinan hasta el alma. Las 4 de la tarde, un sol abrasador castigando el asfalto. El termómetro del tablero marcaba 41. Yo venía de vuelta de Ciudad de México, con una carga de electrodomésticos, la ventana abierta porque el aire acondicionado de mi viejo Mercedes estaba más para calentador que para enfriador. Estaba en ese tramo de la carretera 45, cerca de Querétaro, donde el camino parece una línea recta infinita que atraviesa la altiplanicie mexicana, cuando a lo lejos divisé una figura a la orilla. Al principio, creí que era algún peregrino de esos que uno siempre encuentra en las carreteras de México, pero conforme me acercaba, el corazón se me encogió de un modo que no sé cómo explicar. Era una señora, no, una ancianita de plano. Debía tener 70 años o más. Usaba un vestido de florecitas descolorido por el sol, unas sandalias viejas que parecían rotas, y venía arrastrando una maleta de cuero antigua, de esas sin rueditas, pesada, por el acotamiento caliente de la carretera. Disminuí la velocidad, observando aquella escena que ya era absurda por sí misma. Una adulta mayor sola bajo ese sol asesino, jalando un equipaje pesado por la orilla del camino. Algo muy malo había pasado allí. Estacioné el camión un poco más adelante de ella y bajé. Cuando me aproximé y vi el rostro de aquella señora, fue como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. El impacto fue tan fuerte que tuve que apoyarme en el costado del camión para no caer. Dios mío, era doña Teodora, mi maestra de primaria. Doña Teodora, quien me enseñó a leer y escribir allá en San Miguel de Allende, quien me sostenía la manita temblorosa para ayudarme a formar las primeras letras. Doña Teodora, quien compraba cuadernos de su propio bolsillo para los alumnos más pobres, que conocía a cada familia por su nombre, que se quedaba después de clases dando refuerzo a los que tenían dificultad. Pero aquella no era la doña Teodora que guardaba en mi memoria. La mujer frente a mí estaba irreconocible, demasiado delgada, la piel quemada por el sol, los ojos hundidos de quien no dormía desde hacía días, los labios resecos y agrietados por tanta sed. El cabello blanco, que siempre mantenía bien peinado en un moño, estaba despeinado, sucio. Las manos que un día guiaron a tantos niños por el camino de las letras estaban llenas de ampollas de tanto arrastrar aquella maleta pesada. Fue una imagen que jamás olvidaré mientras viva, compañeros. Una señora de 73 años, profesora jubilada, que alfabetizó a medio pueblo, tirada en la carretera como si fuera basura. Mi sangre hirvió en las venas. ¿Quién tendría el valor de abandonar a una señora de esa edad a la orilla de una carretera bajo ese sol implacable? ¿Quién sería tan inhumano como para dejar a una anciana frágil caminando sola por el acotamiento de una federal donde pasan tráileres a 100 por hora? Doña Teodora, la llamé con la voz temblando de emoción e indignación. ¿Es usted, de verdad? Ella levantó el rostro lentamente, los ojos entrecerrados contra el sol fuerte. Por un instante, pareció confundida, como si no me reconociera. Luego, un brillo débil de reconocimiento pasó por su mirada cansada. ¿Silvestre?, preguntó con la voz ronca de sed. «Silvestre Lira, ¿eres tú?» Y eso fue todo.
Solo escuchar aquella voz débil llamándome por el apodo de mi infancia. Doña Teodora se desplomó, llorando allí mismo en el acotamiento caliente de la carretera 45, aún aferrada a esa maleta vieja, como si fuera lo único que le quedaba en la vida. Corrí hacia ella, sostuve su cuerpo frágil antes de que cayera. Pesaba menos que un niño. Agarré la maleta con la otra mano. Dios santo, qué pesada estaba, y la llevé hasta la sombra del camión. Saqué una botella de agua fría del refrigerador y se la ofrecí. Despacio, doña Teodora, beba despacio. La instruí mientras ella tragaba el agua, como si no hubiera bebido en días. ¿Se encuentra bien? ¿Está herida? ¿Qué le pasó? ¿A dónde se dirige? Ella no podía responder. Lloraba tanto que las palabras no salían. Yo estaba desesperado, sin saber si llamar a una ambulancia, si llevarla al hospital más cercano, si avisar a la policía. ¿Qué hace un camionero cuando encuentra a su maestra de la infancia abandonada a la orilla del camino? Me senté a su lado, a la sombra del camión, y esperé a que se calmara un poco. Le ofrecí un sándwich que tenía guardado, más agua, incluso un poco del café que llevaba en el termo. Poco a poco el color fue volviendo a su rostro y los sollozos disminuyeron. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras que salieron de la boca de aquella señora de 73 años hicieron que mi sangre hirviera como nunca antes había hervido en la vida. «Mi hijo», dijo con la voz entrecortada por un llanto contenido. «Mi propio hijo me echó de la casa». En ese momento, compañeros, algo se transformó dentro de mí, algo se rompió y algo nuevo nació al mismo tiempo. Yo, que siempre fui un hombre tranquilo, que evitaba problemas, que seguía mi ruta sin meterme en la vida ajena, sentí una furia que no sabía que existía, pero también sentí una certeza. Dios me había puesto en esa carretera, ese día, a esa hora exacta, por una razón. Y yo no iba a fallarle a la mujer que me había enseñado a escribir mi propio nombre. «Cuéntemelo todo, doña Teodora», le dije, sosteniendo sus manos temblorosas entre las mías. «Puede confiar en su Silvestre, ya no está sola». Y fue así, a la orilla de la carretera 45, bajo un sol abrasador de septiembre, que comencé a descubrir una historia de ingratitud y crueldad que iba mucho más allá de lo que yo podía imaginar. Una historia que cambiaría no solo la vida de doña Teodora, sino la mía también. Y quién sabe, tal vez cambie la suya también, que me está escuchando ahora. Porque hay ciertas cosas en esta vida que no podemos pretender no haber visto. Hay ciertas carreteras que una vez que entras ya no hay vuelta atrás. Y yo estaba a punto de iniciar una de esas jornadas. La vida en el camino tiene estas cosas, compañeros. Uno nunca sabe lo que va a encontrar en la próxima curva. A veces es un neumático reventado, a veces es un atardecer que parece pintura de iglesia, y a veces es un pedazo de nuestro pasado tirado en el acotamiento, como si Dios hubiera concertado una cita. «Doña Teodora, ¿es usted de verdad?», pregunté de nuevo, aún sin creer lo que mis ojos veían. Ella levantó aquel rostro castigado por el tiempo y el sol inclemente. Piel arrugada, manchada, reseca, ojos hundidos de quien lloró más de lo que sonrió últimamente, labios agrietados por la sed que parecían no haber tocado agua en horas. «Silvestre, Silvestre Lira, ¿eres tú?», repitió con la voz débil como un susurro, como si cada palabra costara un esfuerzo inmenso. Y fue ahí que sucedió. Aquella señora que un día fue la figura de autoridad que enseñaba con firmeza y cariño a decenas de niños ruidosos, se derrumbó llorando en mis brazos. Ahí mismo, en el acotamiento caliente de la carretera 45, aferrada a esa maleta rota que parecía cargar no solo sus pertenencias, sino todo el peso de una vida de dedicación desechada. El llanto de ella, compañeros, no era un llanto común. Era el llanto de quien contuvo las lágrimas por demasiado tiempo, de quien tragó humillación hasta no poder más. Era un llanto que venía de las profundidades del alma, de esos que uno guarda para cuando está solo en la cabina, cuando nadie puede ver la debilidad de un hombre de carretera. La abracé. Dios mío, qué ligera estaba. Una vida entera dedicada a la educación, a la formación de generaciones y generaciones de niños, reducida a un cuerpo frágil
que apenas pesaba más que un niño. 73 años. Profesora jubilada que alfabetizó a medio pueblo, tirada en la carretera como basura. «Tranquila, doña Teodora, tranquila», dije, intentando parecer más controlado de lo que realmente estaba. «Vamos a salir de este sol primero. Necesita agua, descanso». La llevé hasta la sombra del camión. La ayudé a sentarse en el escalón de la cabina. Corrí a buscar agua fría en el refrigerador que siempre cargo. Cuando volví, ella aún sollozaba aferrada a esa maleta vieja, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. «Beba despacio», le indiqué mientras ella tragaba el agua con una sed que dolía ver. «No puede beber todo de golpe, le hará daño». Mientras ella bebía, aproveché para examinar mejor su estado. Dios mío, no era solo el calor y el cansancio lo que habían marcado aquel rostro. Había moretones antiguos en el brazo izquierdo, casi desapareciendo, pero aún visibles. El vestido de flores, que de cerca se veía que alguna vez fue bonito, estaba gastado, con un rasgón en el dobladillo. Las sandalias, una de ellas, estaba sujeta con un pedazo de cordón, remendada de mala manera. «¿Qué le pasó? ¿A dónde va?», pregunté cuando ella parecía más calmada. Doña Teodora levantó los ojos hacia mí. Aquellos mismos ojos que un día me enseñaron a ver un mundo más allá de mi pequeño pueblo, pero ahora estaban diferentes. Había una mezcla de vergüenza, dolor y desamparo que me rompió el corazón en 1000 pedazos. «Voy a casa de mi hermana en San Miguel de Allende», respondió, la voz un poco más firme después del agua. «Son solo 85 kilómetros. Creí que podría lograrlo». 85 kilómetros. Una señora de 73 años arrastrando una maleta pesada bajo un sol de 41, creyendo que podría caminar 85 kilómetros por la orilla de una carretera federal. «¿Pero por qué, doña Teodora? ¿Por qué no tomó un autobús, un aventón con alguien conocido? ¿Por qué está caminando a la orilla del camino?». Fue cuando ella no pudo contenerse más. Las lágrimas regresaron, más silenciosas esta vez, rodando por aquel rostro arrugado que un día sonreía con tanto cariño a sus alumnos. «Mi hijo, mi propio hijo, me echó de la casa». Escuchar eso de su boca fue como recibir un golpe en el estómago. Sentí que me faltaba el aire, una rabia subiendo por la garganta, un nudo formándose en el pecho. «¿Cómo es eso, doña Teodora? ¿Su hijo la expulsó? ¿Por qué?». «Porque no quise firmar», dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No quise firmar el poder para que él vendiera la casa que su padre me dejó. ¿Sabe? Es lo único que Rómulo, mi esposo, pudo dejar antes de morir, tan joven, solo 42 años». Hizo una pausa, perdida en los recuerdos, luego volvió en sí y continuó. «Fausto, mi hijo mayor, quiere vender la casa. Dice que es para invertir, para darnos una vida mejor a los dos. Pero yo sé la verdad, Silvestre. Sé que tiene deudas, que está en apuros. La casa es lo único que tengo. ¿Dónde voy a vivir si la vende?». Mi sangre empezó a hervir en las venas. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a su propia madre? ¿Cómo un hijo criado, educado, alimentado, cuidado durante toda una vida, podía tirar a su madre anciana a la calle como un trapo viejo? «¿Y qué pasó hoy? ¿Por qué está usted aquí en la carretera?». Ella respiró profundo, como quien reúne valor para revivir un dolor aún muy reciente. Se puso furioso cuando me negué a firmar de nuevo. Dijo cosas que un hijo jamás debería decirle a una madre, que yo era una vieja inútil, un estorbo, que solo le complicaba la vida, que debió internarme en un asilo cuando tuvo oportunidad. Las palabras me golpearon como puñaladas. Cada frase era una estocada a lo que yo creía sobre familia, respeto, gratitud. Mis nietos estaban ahí, Silvestre, sus hijos viéndome ser humillada, llorando, gritándole a su padre que parara, pero él estaba fuera de sí. Agarró mis cosas, las tiró en esta maleta vieja y me empujó hacia afuera. Incluso tiró el retrato de su padre al suelo y lo pisoteó. El retrato que yo guardaba con tanto cariño. Ella se detuvo, sofocada por el recuerdo. Le ofrecí más agua, un pedazo de pan que tenía en la mochila. Ella lo aceptó con manos temblorosas. Gritó: «Vete a vivir bajo un puente, vieja terca.
Vuelve cuando decidas firmar. Y me cerró la puerta en la cara, Silvestre, en mi propia cara. Yo que pasé noches sin dormir cuando él era bebé y tenía cólicos. Yo que ahorraba en la comida para comprarle útiles escolares. Yo que... No pudo terminar. El llanto regresó. Un llanto silencioso, de esos que duelen más porque ya no hay fuerzas ni para salir. Compañeros, lo que están escuchando es increíble, pero ¿de plano creen que existe gente así? ¿Una madre que se sacrifica toda la vida merece este tipo de traición? Dejen su opinión en los comentarios. ¿Y usted decidió ir a casa de su hermana en San Miguel de Allende? Pregunté intentando ordenar los hechos. ¿Por qué no llamó un taxi? ¿Un Uber? No tengo dinero, hijo. Ella respondió con una sencillez que me cortó como una navaja. Fausto ha controlado mi jubilación durante 2 años. Dice que es para administrarla mejor. Solo me quedo con el dinero del mes que él me daba. 73 años. Presión alta. Podía ver los medicamentos en una bolsita de plástico junto con la poca ropa en la maleta. Diabetes, descubrí después. Artrosis en las rodillas que ya estaban hinchadas de tanto caminar. Caminando 6 horas a la orilla de la carretera 45, arrastrando una maleta de casi 20 kilos. Destino, 85 kilómetros de distancia. Creí que podría lograrlo, Silvestre. Ella continuó, una sonrisa triste asomando en sus labios resecos. Cuando era joven caminaba 20 kilómetros para ir a la feria a vender dulces. Iba y volvía a pie con mis 5 hijos pequeños. Uno cree que todavía puede hacer las mismas cosas. Me quedé en silencio por un momento, asimilando todo aquello. La injusticia, la crueldad, la ingratitud. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a su propia madre? ¿Cómo alguien podía hacerle eso a doña Teodora, una mujer que dedicó su vida a educar niños, incluyéndome a mí? «Usted ya no va a caminar ni un metro más, doña Teodora», le dije con firmeza. «Voy a llevarla hasta San Miguel de Allende, a casa de su hermana. Y después vamos a resolver esta situación, porque esto que su hijo hizo es un delito grave». «No, hijo, no quiero molestar», ella protestó débilmente. «Usted debe tener entregas que hacer, compromisos». «Ningún compromiso más importante que usted», respondí con firmeza. «Recuerda lo que siempre nos decía en la escuela. Las personas son la prioridad siempre, pues es justo eso. Usted es mi prioridad ahora». Ayudé a doña Teodora a subir a la cabina del camión. Puse su maleta en el compartimento de carga. Cuando volví al volante, la encontré mirando a su alrededor con curiosidad infantil, como si nunca hubiera estado en la cabina de un camión antes. «Es hermoso aquí dentro, Silvestre», comentó. Un breve destello de aquella maestra curiosa y entusiasta que yo conocía surgiendo en medio del dolor. Tantos botones, tantas luces. «Es mi casa en las carreteras, doña Teodora», respondí encendiendo el motor. «Y por hoy es su casa también». Mientras el Scania cortaba el asfalto caliente de la carretera 45, yo miraba de reojo a aquella señora a mi lado, pensando en cómo da vueltas la vida. Un día ella me guió por los caminos de las primeras letras. Ahora yo la guiaba de vuelta a un lugar seguro. Y una cosa yo sabía, aquello era solo el inicio de la historia, porque lo que yo descubriría en las próximas horas sobre la vida de doña Teodora y las acciones de su hijo haría que esta expulsión pareciera solo la punta del iceberg. Pero eso, mis amigos de la carretera, es tema para el próximo bloque de esta jornada, que cambió no solo la vida de ella, sino la mía también, porque hay encuentros que son marcados por el destino. Y cuando Dios pone a alguien en nuestro camino, no es por casualidad. Si esta historia les está conmoviendo, tienen que darle me gusta. De plano, ¿creen que tendrán el valor de ignorar la historia de doña Teodora y no dejar su like? Acepto el desafío. Compañeros de la carretera, hay ciertas historias que uno escucha que van mucho más allá de simples cuentos de orilla de carretera. Son de esas que se te meten en el alma y se quedan ahí martillando, sin dejarte en paz. La historia de doña Teodora es una de esas que llevo conmigo ahora, como quien lleva una carga preciosa y pesada al mismo tiempo. Mientras la cabina de mi Scania cortaba el viento caliente de la tarde,
Con doña Teodora sentada a mi lado, mirando el paisaje pasar, fui descubriendo poco a poco una vida entera de sacrificios que terminó siendo pagada con la moneda de la ingratitud. Y cada pedazo de esa historia era como una curva cerrada en la sierra. Me apretaba el corazón, sin saber qué vendría después. ¿Ya se siente mejor?, le pregunté después de unos 20 minutos de camino, cuando ella parecía más tranquila, el rostro un poco menos rojo por el llanto, las manos ya no temblando tanto. Sí, Silvestre, gracias por todo esto. Dios te puso en mi camino hoy, me respondió. Y en aquella mirada cansada, yo aún podía ver un vestigio de la doña Teodora que enseñaba con paciencia a un niño inquieto a escribir su propio nombre. Doña Teodora, cuénteme más sobre su vida. Le pedí, queriendo entender mejor qué había llevado a un hijo a echar a su propia madre de casa. ¿Cómo fue después de que salí de San Miguel? ¿Usted siguió dando clases por mucho tiempo? Ella miró por la ventana, como quien busca recuerdos en el horizonte, y comenzó a narrar su historia. ¿Y qué historia, mis amigos? ¿Qué historia? Doña Teodora, viuda desde hacía 5 años, pero la viudez comenzó mucho antes, cuando su Rómulo, chófer de autobús intermunicipal, murió de un infarto fulminante a los 42 años. 42. Un hombre trabajador, honesto, que dejó 5 hijos pequeños. El mayor, Fausto, con solo 17 años en aquel entonces, y el menor con 4 añitos. Fue de repente, contó, la voz embargada por el recuerdo. Acababa de volver de un viaje. Dijo que le dolía el pecho, pero creía que era solo cansancio. Se sentó en el sillón de la sala y se fue así, frente a mí, con los niños jugando en el patio. Un silencio pesado inundó la cabina. A veces no hay nada que decir ante el dolor ajeno, solo respetar el silencio y la memoria. ¿Y cómo hizo usted para criar a 5 hijos sola?, pregunté después de un rato. Lo que siguió fue un relato de sacrificio que me dejó con un nudo en la garganta. Doña Teodora, maestra de primaria, con un salario que apenas alcanzaba para comprar comida, tuvo que ingeniárselas para criar 5 bocas. Se levantaba a las 4 de la mañana para lavar ropa ajena antes de ir a dar clases. Volvía corriendo a casa a la hora del almuerzo para hacer la comida para sus hijos. Por las noches, después de que los niños dormían, hacía dulces para vender en la feria del fin de semana. Por las tardes y fines de semana, daba clases particulares para complementar los ingresos. Muchas veces me quedé sin comer para que ellos tuvieran suficiente. Ella lo contó sin drama en la voz, como quien habla de algo normal, cotidiano. Cosemos la misma ropa, remendamos los mismos zapatos, todo para que ellos tuvieran estudios, para que no tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Mientras ella hablaba, yo iba imaginando el sacrificio diario. Una mujer sola criando 5 hijos, trabajando en 3, 4 frentes diferentes, sin quejarse, sin rendirse, sin tirar la toalla. ¿Y la casa? ¿Usted dijo que su esposo dejó la casa? Ah, sí. Ella suspiró. Es lo único que Rómulo pudo dejar, una casita sencilla pero nuestra. Tenía tanto miedo de dejarnos en la calle. Parecía que presentía algo. Hizo lo imposible por liquidar esa casa antes de irse. La casa, una casita simple en un barrio popular de San Miguel. Nada lujoso, nada extraordinario, pero pagada, sin deudas, sin hipotecas. El único bien material que aquel hombre pudo dejar a su familia, que hoy, por lo que me contó doña Teodora, valdría unos 600,000 pesos, por el terreno bien ubicado. ¿Y sus otros hijos? Usted tiene 5, ¿no? ¿Dónde están los demás?, pregunté, queriendo entender por qué ninguno de ellos había ayudado a su madre en esa situación. Esparcidos por la vida. Ella respondió con una sonrisa triste. Hilda está en Querétaro, casada con 3 hijos. Abel se fue a Matamoros, trabaja en agronegocios. Carlos está en la Ciudad de México, es chofer como su padre, y Antonio, el menor, está en Tijuana, tratando de ganarse la vida como músico. ¿Y ninguno de ellos, ninguno la ayuda? Mandaron un dinerito de vez en cuando, llaman en Navidad, en el Día de las Madres, pero cada uno tiene su vida, sus problemas. Hilda incluso me invitó a vivir con ella, pero a su marido no le gustó mucho la idea.
Ya sabe cómo es, Silvestre. La suegra en casa no siempre es bienvenida. La resignación en su voz me dolía más que cualquier lamento. Era la aceptación de quien ya no esperaba mucho de la vida o de los hijos que crió con tanto sacrificio. ¿Y Fausto? ¿Cómo regresó a vivir con usted? El rostro de doña Teodora cambió. Una sombra de preocupación cruzó aquellos ojos cansados. Hace 2 años llegó a casa diciendo que se había separado, que el divorcio había sido difícil, que necesitaba tiempo para recuperarse. «Mamá, ayúdame», me dijo. ¿Y qué madre no ayudaría a un hijo en apuros? Pero la verdad, que ella descubriría mucho después, era muy diferente. Fausto, de 45 años, no estaba pasando solo por un divorcio difícil. Estaba enganchado en juegos de apuestas en línea. Había perdido todo, casa, coche, el respeto de su exesposa, y debía, descubrí eso mucho más tarde, cerca de 200,000 pesos. A un usurero de la ciudad, un sujeto peligroso, conocido por no perdonar deudas. Al principio fue bueno tenerlo en casa, continuó. La casa se sentía tan vacía, ¿sabe? Tener a alguien con quien platicar, cenar juntos, pero pronto comenzaron los problemas. Siempre estaba con el celular, jugando, apostando. A veces desaparecía por días. Volvía abatido, nervioso. Empezó a beber mucho y a generar deudas. Empecé a entender el panorama que se estaba formando. Un hombre desesperado, hundido en deudas, con la casa de su madre como única salida posible. La solución: convencer o forzar a su madre anciana a firmar un poder, dándole plenos derechos para vender la única propiedad que ella poseía. Hace unos 6 meses empezó a insistir: «Mamá, vamos a vender la casa, es muy grande para usted. Da mucho trabajo limpiarla. Compramos un apartamento más pequeño, invertimos el resto, vivimos de las ganancias». La propuesta parecía incluso razonable, de no ser por un detalle. Fausto no estaba pensando en el bienestar de su madre, estaba pensando en pagar sus deudas de juego, en librarse del usurero que ya había hecho amenazas. La casa valía 600,000. Las deudas sumaban 200,000. Sobrarían 400,000, que en su cabeza durarían para siempre. Yo me resistí, Silvestre. Ella continuó, la voz más firme ahora, como quien recupera un poco de dignidad al contar su versión. Dije que no quería vender, que era la casa donde crié a mis hijos, donde viví con Rómulo, donde tengo mis recuerdos, mis rosales en el patio, que dejaría la casa a mis hijos después de que me fuera. Era la única herencia que podría dar. Fue cuando la situación empezó a empeorar. Fausto comenzó a ejercer presión psicológica. Decía que su madre era egoísta, que solo pensaba en ella, que no le importaba su sufrimiento. Comenzó a traer documentos listos para que ella firmara, siempre con alguna excusa. «Firma aquí, mamá. Es poder para que yo me encargue de tus cosas, de tu jubilación», decía. Pero doña Teodora, maestra alfabetizadora por décadas, sabía leer muy bien y entendió que su hijo intentaba engañarla para tomar posesión de la casa. Fue ahí que él empezó a ponerse violento, dijo, mostrando los brazos delgados con moretones morados, ya casi desapareciendo. Primero eran solo gritos, luego empujones, después esto. La crueldad había escalado rápidamente de hijo necesitado, pidiendo ayuda a agresor, intentando forzar a su propia madre a entregar la única propiedad que poseía. Todo para pagar deudas de juego, para sostener un vicio que había destruido su vida y ahora amenazaba con destruir la vida de su madre anciana, que solo quería vivir sus últimos años en paz en la casa que su esposo le había dejado como último acto de amor. ¿Y sus nietos? ¿Dijo que ellos estaban ahí cuando su hijo la echó? Sí, sus hijos, Raúl y Esperanza, de 17 y 15 años, viven con él desde la separación. Son buenos chicos, ¿sabe? Siempre me defendían cuando su padre me gritaba. «Papá, ya para, es la abuela», decían. Pero hoy estaba fuera de sí. Hizo una pausa, respirando profundamente, como quien reúne fuerzas para revivir la escena traumática. «Una vez más tiró mis cosas en esta maleta vieja, Silvestre.
Tiró mis medicinas, algo de ropa, incluso tiró el retrato de Rómulo al suelo y lo pisoteó. El cristal se rompió, cortó la foto de su rostro. Fue cuando lloré, ¿sabe? Ver la imagen de mi esposo siendo pisoteada por mi propio hijo. En ese momento, doña Teodora no pudo continuar. Las lágrimas regresaron silenciosas, rodando por aquel rostro arrugado que cargaba las marcas de una vida entera de lucha, sacrificio y ahora profunda decepción. Mientras ella lloraba en silencio, yo seguía conduciendo, los ojos fijos en la carretera, pero la mente hirviendo de indignación. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a su propia madre? ¿Cómo un hijo criado con tanto amor, con tanto sacrificio, podía transformarse en un monstruo capaz de tirar a una anciana de 73 años a la calle, con una maleta vieja, sin dinero, sin rumbo? La respuesta a esas preguntas yo solo la descubriría después, y sería peor de lo que imaginaba, porque la expulsión brutal de doña Teodora de su propia casa era solo el comienzo de una historia de codicia, violencia y desprecio que me haría cuestionar si aún existía humanidad en este mundo. Pero eso, mis amigos de la carretera, es tema para el próximo bloque de esta jornada que cambió nuestras vidas para siempre. Porque, como dice el viejo dicho que aprendí en los caminos de este México, la vida es como una carga mal amarrada. Uno nunca sabe lo que puede caer en el camino. Y lo que cayó en mi camino aquella tarde de septiembre fue mucho más de lo que yo podía imaginar. Compañeros, la crueldad de Fausto al planear internar a su madre con un diagnóstico falso es algo que me revuelve el estómago. ¿Creen que los demás hermanos que sabían de esto tienen tanta culpa como el hijo agresor? No se queden callados. Compañeros de la carretera, ¿saben cuando uno está conduciendo en un tramo desconocido y de repente se encuentra con una señal que indica peligro adelante? Pues bien, en aquel momento de la conversación con doña Teodora, yo sentía como si acabara de pasar por una de esas señales y lo que venía por delante era aún más doloroso de escuchar. Ya llevábamos unos 40 minutos en el camino. El sol empezaba a dar una tregua, pero el calor aún castigaba. Doña Teodora parecía un poquito mejor. Había bebido agua, comido un sándwich que le ofrecí, y el aire acondicionado del camión, aunque débil, le daba un respiro después de horas bajo ese sol implacable. «Doña Teodora», dije, rompiendo un silencio que ya duraba algunos minutos. «Usted no necesita contar si es muy doloroso, pero ¿cómo fue que sucedió hoy? ¿Cómo su hijo tuvo el valor de echar a su propia madre de casa?» Ella suspiró profundamente, como quien junta fuerzas para revivir una pesadilla reciente. Sus manos arrugadas, marcadas por el tiempo y el trabajo duro, apretaron la bolsita de plástico donde guardaba los pocos medicamentos que pudo traer. «Comenzó en la mañana, Silvestre», me respondió. La voz ahora más firme, como si contar la historia fuera una forma de recuperar un poco de la dignidad perdida. Fausto llegó a casa de madrugada, borracho, hablando fuerte por teléfono. Pude escuchar parte de la conversación. Él decía: «Ya dije que voy a resolverlo. La vieja va a firmar aunque sea a la fuerza». Un escalofrío me recorrió la espalda. La vieja era ella, su propia madre, tratada como un obstáculo, un problema a ser eliminado. Por la mañana, cuando estaba preparando el café, él apareció en la cocina con unos papeles. Tenía ojeras hundidas, olía a cigarro y alcohol. «Mamá, se acabó el juego. O firma esto hoy, o las cosas se van a poner feas». Doña Teodora contó que, por primera vez en toda esta historia, sintió miedo de verdad de su propio hijo. Ya no era el Fausto que ella conocía, el niño que un día lloró en su regazo cuando lo dejó la primera novia, el joven que soñaba con ser ingeniero. Era un extraño, un hombre consumido por el vicio y las deudas, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Le dije: «No, Silvestre». Dije que esa casa era lo único que tenía, que era la memoria de su padre, que era donde pensaba vivir mis últimos días. Fue cuando me empujó Silvestre a mí, su madre. Su voz falló, una mezcla de indignación e incredulidad. Caí sentada en la silla de la cocina, gritaba como nunca había gritado antes, diciendo que yo era una vieja inútil, un estorbo que solo le complicaba la vida.
Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a su propia madre, a una señora de 73 años, que sacrificó su vida entera por sus hijos? Lo peor, Silvestre, fue que los nietos estaban viendo todo. Raúl y Esperanza entraron en la cocina cuando oyeron los gritos. Se quedaron paralizados, viendo a su padre tratarme de esa manera. «Papá, para, es la abuela», gritaba Esperanza, llorando mucho, pero él parecía poseído. La escena que doña Teodora describió a continuación me revolvió el estómago. Fausto, completamente fuera de control, comenzó a tirar las cosas de su madre en una maleta vieja, ropa, medicinas, algunos pocos pertenencias personales. Los nietos intentaban impedirlo, pero él empujaba a sus propios hijos, gritándoles que no se metieran. Agarró el portarretrato con la foto de su padre, mi Rómulo, y dijo: «Tanto drama por culpa de este inútil que no dejó nada de valor», y lo tiró al suelo, pisoteando el cristal, rompiendo la única foto buena que tenía de mi esposo. En ese momento, la voz de doña Teodora se quebró de nuevo. Algunas cosas son tan dolorosas que ni el tiempo consigue curarlas por completo. Y ver la memoria de su esposo siendo literalmente pisoteada por su propio hijo debe ser uno de esos dolores. Fausto literalmente tiró sus cosas a la calle. Maleta vieja, medicinas, incluso el retrato del esposo muerto lo tiró al suelo y lo pisoteó. Ella continuó, ahora hablando de sí misma en tercera persona, como si así pudiera distanciarse un poco de aquel dolor. Me agarró del brazo, me arrastró hasta la puerta. «Vete a vivir bajo el puente, vieja terca. Vuelve cuando decidas firmar». Ella repitió las palabras de su hijo, cada sílaba cargada del veneno que solo la ingratitud filial puede producir. Y entonces, en un gesto final de crueldad, le cerró la puerta en la cara a su propia madre, una señora de 73 años, con presión alta, diabetes, artrosis, tirada en la calle como si fuera un objeto inútil, desechable. «Los vecinos vieron todo, Silvestre», ella continuó. «Doña Sida incluso tocó a la puerta una vez, preguntando si quería entrar, usar el teléfono, pero yo estaba tan avergonzada, tan humillada. Agarré aquella maleta pesada y empecé a caminar sin rumbo. Solo después me acordé de mi hermana en San Miguel de Allende. 73 años. 73. Una vida entera dedicada a la familia, a la educación, a los hijos. Y allí estaba ella caminando 6 horas en la carretera federal, arrastrando una maleta de 20 kilos. Destino: casa de su hermana en otra ciudad, 85 kilómetros de distancia. Creí que podría lograrlo, Silvestre, dijo con una sonrisa triste que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Cuando era joven, caminaba 20 kilómetros para ir a la feria a vender dulces, ¿recuerdas? Iba a pie para ahorrar el dinero del pasaje. Cargué a mis 5 hijos pequeños sola después de que Rómulo se fue. Uno siempre cree que puede más de lo que realmente puede. Un silencio pesado inundó la cabina. Afuera el paisaje del Bajío pasaba rápido por la ventana, indiferente al drama humano que se desarrollaba dentro del camión. Adentro, 2 corazones pesados, uno por el dolor sufrido, otro por la indignación ante tanta crueldad. «¿Y ahora, doña Teodora, qué piensa hacer?», pregunté después de un rato, intentando entender cuál sería el próximo paso de aquella señora que de repente se vio sin techo, sin dinero, sin apoyo. «Voy a casa de mi hermana, Aparecida en San Miguel de Allende. Ella ya es anciana, también vive con su hija. No sé si podrán albergarme por mucho tiempo, pero es el único lugar que me queda». La miré de reojo, viendo el perfil de aquella mujer que un día fue la figura de autoridad y respeto en el aula, ahora reducida a una refugiada de su propia familia, buscando albergue temporal con parientes lejanos. «¿Y usted no pensó en denunciar a su hijo? Lo que hizo es un delito, ¿sabía? Abandono de persona incapaz, violencia contra la persona adulta mayor. Puede ir a prisión por eso». Doña Teodora negó con la cabeza con esa resignación que solo los más viejos consiguen tener. «Denunciar a mi propio hijo, Silvestre. El niño que amamanté, que enseñé a andar, que abracé cuando tenía fiebre alta. No puedo hacer eso. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo».
Aquella respuesta me dejó sin palabras. El amor de madre es algo que nosotros, los hijos, tal vez nunca consigamos entender completamente. Es un amor que perdona lo imperdonable, que encuentra excusas para lo inexcusable, que sigue existiendo incluso cuando es pisoteado, despreciado, desechado. Pero yo no era la madre de Fausto. Yo era solo un exalumno de doña Teodora, un camionero que la encontró en una situación de extrema vulnerabilidad. Y como no tenía los mismos lazos de sangre, ni el mismo amor incondicional, podía ver la situación con otros ojos. «Le ruego que me disculpe la franqueza», le dije después de un tiempo. «Pero lo que su hijo hizo no tiene perdón. Y si usted no quiere denunciar, yo lo respeto. Pero no puedo fingir que no vi lo que vi. No puedo dejarla en esta situación». Su pie, que apenas ahora yo notaba bien, estaba en un estado deplorable. Sangre viva escurría de ampollas reventadas. La sandalia se había deshecho por completo después de horas, arrastrándose en el asfalto caliente, y ella estaba prácticamente descalza. La piel quemada por el sol inclemente, los labios agrietados por la sed, los ojos hundidos de cansancio y deshidratación. «Voy a llevarla hasta San Miguel de Allende, como prometí, pero antes vamos a parar en el próximo parador para que usted se lave ese pie, coma algo más sustancioso, y voy a comprarle unas sandalias nuevas». Ella intentó protestar, decir que no era necesario, que yo ya estaba haciendo demasiado, pero yo insistí. No era caridad, era el mínimo de humanidad que aquella mujer merecía después de todo lo que había pasado. Mientras seguíamos el viaje, empecé a pensar en lo que haría a continuación. No podía simplemente dejar a doña Teodora en casa de su hermana y seguir mi camino, como si solo hubiera dado un aventón. Algo tenía que hacerse. La justicia tenía que hacerse, porque lo que Fausto había hecho no era solo cruel, era criminal. Y si doña Teodora no tenía fuerzas o voluntad para buscar sus derechos, tal vez era hora de que alguien lo hiciera por ella. Pero lo que yo no sabía en ese momento, mis compañeros de la carretera, es que la historia de doña Teodora escondía mucho más horrores de lo que yo podía imaginar. Lo que yo descubriría en las próximas horas haría la expulsión brutal parecer solo el comienzo de una pesadilla mucho mayor. Porque en la carretera de la vida, mis amigos, a veces las peores curvas son justamente aquellas que uno no consigue ver hasta estar justo encima de ellas. Y la curva que venía por delante era más traicionera que cualquier sierra que haya enfrentado en estos 27 años de cabina. Hola, compañeros de la carretera. Continuando esta historia que me ha quitado el sueño, necesito contarles lo que descubrí después de recoger a doña Teodora de aquel acotamiento abrasador. Preparen el corazón. Porque cuando uno cree que la situación no podía empeorar, Dios te muestra que la maldad humana no tiene límites. Paramos en un parador cerca de Corregidora, unos 30 kilómetros después de haberla encontrado. Necesitaba repostar. Y más que eso, quería darle un respiro a doña Teodora para que se recuperara un poco, comiera algo decente, usara un baño de verdad. La ayudé a bajar de la cabina. Dios mío, qué frágil estaba. Parecía que iba a romperse en mis brazos. Cuando finalmente logramos entrar en la cafetería del parador, pedí una silla y un recipiente con agua tibia al encargado, quien se quedó mirando asustado el estado de aquella señora. ¿Ocurrió un accidente?, preguntó él, ya tomando el teléfono, probablemente pensando en llamar a una ambulancia. Ocurrió la peor cosa que puede pasarle a una persona adulta mayor, respondí, sintiendo aquella rabia burbujeando de nuevo. Su propio hijo la echó de casa. El muchacho se quedó sin palabras, pero pronto se movilizó. Trajo el agua, algunas toallas limpias e incluso ofreció un kit de primeros auxilios que tenían en el parador. Cuando finalmente conseguí quitar los restos de aquella sandalia rota y ver el estado de los pies de doña Teodora, mi sangre se congeló en las venas. Su pie sangrando sin parar. No era solo una heridita, no. Eran ampollas enormes reventadas, la piel quemada por el asfalto caliente, cortes profundos que tenían sangre seca, mezclada con el polvo del camino. «Dios mío, doña Teodora», dije intentando ocultar el horror que sentía. «¿Usted caminó cuánto tiempo así?» «Creo que unas 6 horas, Silvestre».
Ella respondió con una sencillez que me partió el corazón. La sandalia se rompió después de las primeras 2 horas. Intenté amarrarla con un pedazo de cordón que encontré en el suelo, pero no aguantó mucho tiempo. 6 horas. 6 horas caminando prácticamente descalza en el asfalto, que debía estar cerca de los 60 bajo ese sol. 6 horas de dolor punzante a cada paso, arrastrando una maleta pesada, sin agua, sin comida, sin esperanza. Le limpié los pies con el mayor cuidado posible, pero aún así, ella temblaba con cada toque. El encargado, que ya había hablado con el gerente, trajo un par de sandalias sencillas que vendían allí en el parador. «Regalo de la casa», dijo con una sonrisa amable, «y el almuerzo también va por nuestra cuenta. Hay gente buena en este mundo, gracias a Dios. En medio de tanta crueldad siempre aparece alguien para restaurar un poquito nuestra fe en la humanidad». Mientras comíamos, o mejor dicho, mientras yo intentaba hacer que doña Teodora comiera más de 2 bocados, noté que ella estaba temblando incluso con el calor. El rostro muy pálido, la respiración medio agitada. «¿Se siente bien? ¿Le duele algo?» «Solo un poquito mareada, hijo», ella respondió pasándose la mano por la frente sudada. «Debe ser el calor, la emoción. Ya pasará». Pero mi instinto me decía que era más grave. Pedí permiso y le toqué la frente. Estaba ardiendo en fiebre. Tomé su pulso. Estaba demasiado acelerado, y cuando vi que apenas podía sostener el vaso de agua, supe que necesitábamos ayuda médica urgente. «¿Tiene un tensiómetro por ahí?», le pregunté al gerente del parador, que enseguida trajo uno de esos digitales. Presión 19-11, fiebre alta, deshidratación severa. 1 hora más bajo ese sol. Infarto seguro. No lo pensé 2 veces. Llamé al servicio de emergencias, expliqué la situación, el estado crítico, los signos vitales, su edad. La operadora dijo que mandarían una ambulancia de inmediato. Mientras esperábamos, doña Teodora, incluso en ese estado, siguió contándome más detalles de su historia. Fue como si, después de tanto tiempo callada, sufriendo sola, necesitara desahogarse todo de una vez. «Fausto ya me había agredido antes, Silvestre», confesó, con la voz tan baja que tuve que inclinarme para escuchar. 3 veces en los últimos meses. La primera fue un empujón cuando me negué a firmar los papeles. La segunda fue una bofetada en la cara cuando descubrí que estaba sacando dinero de mi jubilación sin avisarme. ¿Y la tercera? Ella dudó, los ojos llenos de lágrimas. La tercera fue cuando lo encontré falsificando mi firma en un documento. Me tiró contra la pared, me apretó el brazo hasta que se puso morado y dijo que si le contaba a alguien, me internaría en un asilo donde los viejos van a morir olvidados. Cada palabra era como una puñalada en mi pecho. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a su propia madre, a una señora que había sacrificado todo por sus hijos? Los vecinos vieron, Silvestre, oyeron mis gritos. Doña Sida incluso tocó a la puerta una vez, preguntando si todo estaba bien, pero después de que Fausto le contestó, nadie más interfirió. «Es problema de familia», decían, «no debemos meternos». Lo peor estaba por venir. Cuando pregunté por los otros hijos si ellos sabían lo que estaba pasando, la respuesta me dejó atónito. Sí sabían todos ellos. Llamé llorando más de una vez. Les conté que Fausto me estaba maltratando, que tenía miedo de él. ¿Sabe qué me decían? Ella imitó las voces de sus otros hijos con una mezcla de tristeza e indignación. «Mamá, estás exagerando. Fausto está nervioso, pobrecito. Usted lo provoca también, ¿no? No es para tanto». Ninguno fue a ayudar. Ninguno fue a buscarla, a la mujer que sacrificó su vida por ellos, que pasó hambre para que ellos comieran, que remendó su propia ropa para que tuvieran útiles escolares, que trabajó en 3 empleos diferentes para darles una vida digna a los 5. La ambulancia llegó en menos de 20 minutos. Los paramédicos examinaron a doña Teodora rápidamente y confirmaron lo que yo ya temía. Estado de shock, deshidratación grave, presión arterial peligrosamente alta, posible inicio de infección en las heridas de los pies. «Vamos a llevarla al hospital en San Juan del Río», informó el paramédico. «Es el más cercano con estructura adecuada. ¿Usted es pariente?» Soy un amigo».
Respondí sin saber exactamente cómo definir mi relación con doña Teodora. ¿Puedo acompañarla? Mejor siga con su vehículo, me orientó. No tenemos espacio en la ambulancia, y el camión no puede quedarse aquí en el parador. Asentí, prometiéndole a doña Teodora que iría justo detrás. Antes de que cerraran las puertas de la ambulancia, ella me tomó la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «Gracias, Silvestre», murmuró. «Dios te puso en mi camino». En el hospital, mientras los médicos cuidaban de doña Teodora, me quedé en el pasillo, con la cabeza hirviendo de pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo ayudar a aquella señora que había sido abandonada por su propia familia? ¿Cómo garantizar que estuviera segura, que se respetaran sus derechos? Fue cuando tuve una idea. Agarré el celular y llamé a un viejo amigo de los tiempos de escuela, Marcelo, que se había convertido en abogado y trabajaba con causas que involucraban a adultos mayores en Querétaro. «Marcelo, soy Silvestre Lira. ¿Te acuerdas de mí? Necesito un consejo urgente». Le expliqué toda la situación, desde el encuentro en la carretera hasta el estado en que doña Teodora se encontraba ahora. Escuché atentamente mientras él me explicaba sobre la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, sobre los delitos de abandono, violencia física y psicológica, apropiación indebida de bienes y rentas de adultos mayores. Esto es un delito, Silvestre. Violencia contra adultos mayores, estafa, abandono de persona incapaz. Fausto podría pasar de 2 a 5 años en prisión por cada una de esas infracciones, sin contar que si realmente se está apropiando de su jubilación, eso es otro delito federal. La médica que atendía a doña Teodora salió de la sala de emergencias y vino a hablar conmigo. El panorama era preocupante. Además de la deshidratación y las heridas en los pies, doña Teodora tenía la diabetes descompensada, probablemente porque no había tomado la medicación correctamente en los últimos días, y presentaba señales de agotamiento extremo, desnutrición leve y, lo más preocupante, indicios de maltrato anterior. Encontramos hematomas en diferentes etapas de cicatrización, explicó la médica, consultando su tabla, en los brazos, espalda, incluso en el rostro, parcialmente ocultos por el cabello. Esto sugiere un patrón de agresiones, no un incidente aislado. Mi estómago se revolvió. No era solo la expulsión de hoy, era un patrón, una tortura continuada que aquella pobre señora venía sufriendo silenciosamente por meses, tal vez años. «¿Ella va a estar bien, doctora?», pregunté, con la voz embargada por la emoción. «Con el tratamiento adecuado, sí, pero no puedo en mi sano juicio permitir que regrese al ambiente donde sufrió estos abusos. Voy a tener que notificar al Consejo del Adulto Mayor y al Ministerio Público». Asintiendo, le conté a la médica mis planes. No iba a dejar que doña Teodora volviera a esa casa, ni a los brazos de ese hijo monstruo. Iba a acompañarla a casa de su hermana en San Miguel de Allende, como prometí, pero antes necesitaba hacer una cosa. «Voy a volver a San Miguel», le dije a la médica. «Necesito verificar algunas informaciones, recoger algunas pruebas. Doña Teodora estará segura aquí». «Absolutamente», me garantizó. «No le daremos de alta hasta estar seguros de que tiene un lugar seguro a donde ir, y mientras tanto, nadie más que la persona que se identificó como su hermana podrá visitarla o recibir informaciones sobre su estado». Salí del hospital con el corazón pesado, pero con una determinación que nunca había sentido antes. Encendí el motor de mi viejo Scania y tomé el rumbo de vuelta a San Miguel de Allende, porque algo me decía que la historia de doña Teodora escondía muchos más horrores de lo que ella había podido contarme. Y yo no iba a descansar hasta descubrir toda la verdad y hacer justicia por aquella mujer que un día me enseñó no solo a leer y escribir, sino también el valor del respeto, de la dedicación y del amor al prójimo. El camino que se abría frente a mí no era solo de asfalto y polvo, era un camino de justicia que yo necesitaba recorrer. No importaba cuán difícil fuera la jornada. Y si usted, mi amigo, que me está escuchando ahora, tiene a sus padres o abuelos vivos, haga una pausa en esta historia y llámelos, porque la vejez puede ser un camino muy solitario cuando no se cuenta con el apoyo de la familia. Y nadie merece terminar como doña Teodora,
abandonada a la orilla de una carretera, después de una vida entera de dedicación. En la próxima parte de esta historia, les voy a contar lo que descubrí cuando regresé a San Miguel de Allende. Y créanme, lo que encontré allí fue aún más impactante que todo lo que había visto hasta entonces. Porque en la carretera de la vida, compañeros, a veces los peores baches son aquellos que no vemos hasta que caemos en ellos. Compañeros, la crueldad de Fausto al planear internar a su madre con un diagnóstico falso es algo que me revuelve el estómago. ¿Creen que hice mal en no contarle a Fausto que su madre estaba en el hospital y en ir yo mismo a investigar, en lugar de esperar a las autoridades? ¿Qué habrían hecho ustedes? Comenten. Compañeros de la carretera, cuando la vida pone un desafío en nuestro camino, a veces no hay más remedio. O lo enfrentas, o vives el resto de la vida con ese peso en la conciencia. Es como cuando ves un accidente en la carretera, puedes seguir de frente fingiendo que no viste nada o detenerte a ayudar. Y fue exactamente esa decisión la que tuve que tomar después de dejar a doña Teodora en el hospital. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde cuando encendí el motor de El Guerrero de vuelta a San Miguel de Allende. El sol ya comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. Parecía incluso una advertencia. Cuidado que el fuego viene por ahí. Y así fue, pero no del cielo. Vino de la verdad que yo estaba a punto de descubrir. En el hospital, con doña Teodora estabilizada, llamé a un amigo abogado, Marcelo, compañero de escuela, que se convirtió en doctor con corbata. Pero nunca olvidó sus raíces, especialista en derecho del adulto mayor. Silvestre, por el amor de Dios, esto es un delito. Violencia contra adulto mayor, estafa, abandono de persona incapaz. Disparó después de que le conté toda la historia. La ley no juega con esto de plano. La ley del adulto mayor es cosa seria. Fausto podría pasar hasta 12 años en prisión por todo lo que me estás contando. La indignación de Marcelo solo aumentó mi determinación. Necesitaba pruebas. No podía ser solo la palabra de un camionero contra el hijo de la víctima, más aún considerando que la propia doña Teodora tal vez no quisiera denunciar a su hijo. Llegué a San Miguel de Allende ya anocheciendo. El barrio donde doña Teodora vivía era sencillo, casas antiguas, calles arboladas. Estacioné el camión a 2 cuadras de su casa y fui a pie, con el corazón acelerado. No sabía lo que iba a encontrar, ni cómo sería recibido. La casa era una construcción simple, pintada de amarillo descolorido, con un pequeño jardín al frente. Los rosales que doña Teodora tanto mencionó estaban allí, maltratados, necesitando cuidados, pero resistiendo con valentía, justo como su dueña. Toqué a la puerta. Nada. Toqué de nuevo, más fuerte. Silencio. Fue cuando una señora apareció en el portón de la casa vecina. «Si busca a Fausto, él salió hace rato», dijo, mirándome con desconfianza. «¿Y doña Teodora?» «Bueno, no sé si usted sabe». «Sí sé, señora», respondí. «Soy amigo de ella. Fui yo quien la encontró en la carretera hoy». El rostro de la señora se transformó en ese momento, de desconfianza a alivio, luego a indignación. Gracias a Dios, yo estaba tan preocupada. Cuando vi a Fausto echándola de esa manera, quise llamar a la policía, pero mi esposo no me dejó. «No te metas en peleas de familia», dijo. Debí haber llamado de todas formas. Doña Sida, como se presentó, era vecina de doña Teodora desde hacía más de 20 años. Conocía toda la historia de la familia, vio a los 5 hijos crecer, acompañó el sufrimiento después de que el esposo murió tan joven. Fue testigo del esfuerzo sobrehumano para criar a los hijos sola. Y así es como ese desgraciado le agradece. Disparó sin ocultar la rabia, echando a su propia madre después de todo lo que ella hizo por él. Mientras conversábamos, noté un movimiento extraño en la casa. La luz de la sala se encendió. Alguien había llegado por la parte de atrás. «Es él», susurró doña Sida. «Regresó. Si yo fuera usted, tendría cuidado. Anda violento, especialmente cuando bebe». Le agradecí a doña Sida por la información y me acerqué a la casa de nuevo. Esta vez, cuando toqué,
La puerta se abrió y allí estaba él, Fausto, un hombre de unos 45 años, barba descuidada, ojos inyectados, olor a bebida barata en el aliento. «¿Quién es usted?», preguntó hostil. «Un amigo de su madre. Vine a saber por qué estaba caminando sola a la orilla de la carretera a su edad». Me miró de arriba abajo, evaluando si yo era algún tipo de amenaza. «Mi madre está de viaje», respondió secamente. «Fue a visitar a mi tía en San Miguel de Allende». «¿De viaje?», repetí sintiendo la sangre hervir. Ella estaba caminando en la carretera 45, a 40 kilómetros de aquí, con los pies sangrando. Tuve que llamar a una ambulancia. La expresión de él cambió. Vi un destello de preocupación, no por su madre, sino por sí mismo. «Mire», dijo cambiando de táctica, «no sé quién sea usted, pero los problemas de familia los resolvemos en familia. Mi madre tuvo un desacuerdo conmigo y se fue por su cuenta. Si decidió hacer drama caminando en la carretera es su problema». Fue en ese momento que lo vi. Detrás de él, en la mesa de centro de la sala, había documentos esparcidos y desde mi ángulo pude leer el encabezado de uno de ellos. Poder legal. «¿Puedo usar el baño?», le pregunté, cambiando el tema por completo. La pregunta lo tomó por sorpresa. «Ahí», señaló hacia un pasillo, desconfiado, pero sin querer demostrar que tenía algo que esconder. Entré, pero en lugar de ir al baño, rápidamente saqué el celular y fotografié los documentos en la mesita. Fue cuando noté algo aún más extraño. La cerradura de la puerta principal era nueva, brillante, diferente de todos los otros herrajes antiguos de la casa. Fausto había cambiado la cerradura. La había cambiado para que su propia madre no pudiera entrar a su propia casa si regresaba. Esto solo confirmó todo lo que doña Teodora había contado y dejó claro que su plan nunca fue dejar que su madre volviera. Usé el baño rápidamente. Regresé a la sala y me despedí, diciendo que solo quería asegurarme de que ella estuviera bien. Fausto pareció aliviado de que me fuera. Poco sabía él que yo había visto mucho más de lo que imaginaba. De vuelta al camión, examiné las fotos que había logrado tomar. Lo que descubrí me revolvió el estómago. En las fotos estaba el plan completo. Él ya había falsificado la firma de ella en 3 préstamos, $600,000 en deudas a nombre de su madre. 3 contratos de préstamo con la firma de doña Teodora visiblemente falsificada. Uno con un banco grande, otro con una financiera y el tercero con una institución de la que nunca había oído hablar. Sumados daban casi $600,000 en deudas a nombre de aquella pobre señora. Y eso no era todo. Había también un documento de una clínica geriátrica, con un presupuesto para internamiento de larga estancia. Y lo peor, un borrador de un informe médico firmado por un tal doctor Pablo Méndez, certificando que doña Teodora padecía de demencia senil en etapa avanzada y no tenía capacidad para gestionar sus propios actos. Un informe falso, completamente fabricado. Doña Teodora, que tenía la mente más lúcida que muchos jóvenes por ahí, siendo declarada mentalmente incapaz por un médico deshonesto. Su plan, internarla como demente, vender la casa, pagar deudas de juego. Ya tenía incluso al médico comprado para dar el informe falso. Era un esquema completo, calculado, cruel. Usaría el informe falso para conseguir la interdicción judicial de su madre. Vendería la casa como su curador, pagaría las deudas de juego y préstamos, y doña Teodora se quedaría atrapada en una clínica geriátrica el resto de su vida, declarada incapaz, sin poder defenderse. Mi sangre se congeló en las venas. Esto iba mucho más allá de un hijo ingrato echando a su madre de casa. Era un crimen organizado contra una persona adulta, mayor indefensa. Llamé inmediatamente a Marcelo, mi amigo abogado. Le envié las fotos de los documentos por WhatsApp y esperé a que los analizara. «Silvestre, esto es gravísimo», me dijo después de algunos minutos. «Es un esquema completo de estafa familiar. Ya he visto casos así, pero generalmente son parientes más lejanos, no el propio hijo». Mientras conversaba con Marcelo, vi a una señora acercándose a mi camión. Era doña Sida, la vecina.
Al parecer, me había visto estacionado allí y vino a traer más información. «Joven, hay más que usted necesita saber», dijo jadeando por haber caminado apurada. Fausto ha estado hablando abiertamente sobre sus planes. La semana pasada estaba borracho en el bar de la esquina, contándoles a sus amigos que iba a resolver el problema de la vieja. La vecina confirmó. Dijo que iba a internar a la vieja loca y quedarse con todo. Dijo que sería fácil, que ya tenía al médico de su lado. Todo el mundo lo oyó, pero nadie hizo nada. Aquí es así, joven. Nadie quiere meterse. Pero yo sí me iba a meter, vaya que sí. Le agradecí a doña Sida por las informaciones. Prometí que haría algo para ayudar a doña Teodora y volví a mi camión con la cabeza a mil. Marcelo me había dicho que con aquellas pruebas podíamos contactar inmediatamente al Ministerio Público, a la Delegación del Adulto Mayor, al Consejo Municipal del Adulto Mayor. Teníamos un caso sólido de delito contra la persona adulta mayor, pero yo sabía que necesitaba más. Necesitaba algo que llamara la atención, que hiciera que las autoridades actuaran rápidamente antes de que Fausto se diera cuenta de que lo estábamos buscando y destruyera más pruebas. Fue cuando tuve la idea. El Internet, el Tribunal de la Opinión Pública. Si esa historia se hacía viral, las autoridades no podrían ignorarla. Ahí mismo, sentado en la cabina de mi guerrero, grabé un video de 3 minutos contando lo que había sucedido. Mostré las fotos de los pies heridos de doña Teodora. Conté cómo la encontré en la carretera. Expliqué el esquema de falsificación e internamiento que había descubierto. Hijo echa a su madre anciana para robarle la casa. Escribí en el texto. Lo publiqué en TikTok, en Instagram, en Facebook. Etiqueté páginas de noticias, influencers, políticos, a cualquiera que pudiera amplificar esa historia y hacer que la justicia llegara. Y entonces, mis amigos de la carretera, lo imposible sucedió. El video se hizo viral como fuego en pasto seco. 6 millones de vistas en 48 horas. Miles de comentarios, compartidos, mensajes de apoyo. La historia de doña Teodora había tocado el corazón de México, y fue ahí que la justicia comenzó a moverse, porque hay cosas que uno no puede pretender no haber visto. Hay situaciones que exigen más que una oración, exigen acción. Y yo, Silvestre Lira, un simple camionero que un día fue alumno de aquella maestra, no iba a permitir que esa injusticia continuara ni un día más. Pero lo que sucedió después de que el video se hizo viral, compañeros, fue aún más impresionante. Y es eso lo que les voy a contar en el próximo bloque de esta jornada, que cambió no solo la vida de doña Teodora, sino la mía también. Porque en la carretera de la vida, a veces, hay que reducir la marcha, meter la velocidad baja del coraje y enfrentar los lodazales de la injusticia. No importa cuán difícil sea. Hola compañeros de la carretera, si ya me han acompañado hasta aquí en esta jornada, saben que no ha sido un trayecto fácil. Es como tomar esa sierra de Guanajuato bajo lluvia fuerte, con neblina cerrada y el freno de tambor calentándose. Pero cuando la carga se llama justicia, uno no puede simplemente estacionarse en el acotamiento y esperar a que el clima mejore. ¿Recuerdan que acababa de publicar aquel video denunciando a Fausto, el hijo de doña Teodora? Pues bien, lo que sucedió después me enseñó que México a veces puede ser lento, pero cuando el pueblo se une por una causa justa, el camión de la justicia puede tomar una velocidad impresionante. Grabé a doña Teodora contando todo, muy débil en la cama del hospital, pero con esa dignidad que ni la peor crueldad puede arrancar. Lo publiqué con el texto: hijo echa a su madre anciana para robarle la casa. Desperté a la mañana siguiente y casi me caigo de la litera de la cabina. 6 millones de vistas en 48 horas. Mi celular no paraba de sonar. Periodistas, programas de televisión, radios, todos queriendo hablar con el camionero héroe que había rescatado a la maestra. Pero yo no quería reflectores, compañeros, quería justicia. Y fue lo que empezó a suceder. El Ministerio Público del Estado de Querétaro cayó sobre el caso como un halcón. La Fiscalía Especializada en el Adulto Mayor presentó una acción inmediata, de esas que no dan tiempo ni de enfriar el motor. Fausto fue arrestado preventivamente por violencia contra adulto mayor esa misma noche.
La policía llegó allí y lo encontró tratando de quemar documentos en el patio. ¿Saben qué eran? Estados de cuenta mostrando retiros de la cuenta de su madre, más contratos de préstamo con firma falsificada e incluso anotaciones detallando el plan para internar a doña Teodora. La casa recibió un embargo judicial inmediato. Ni Fausto, ni nadie podía vender, transferir o modificar nada hasta que toda la situación se aclarara. Un oficial de justicia llegó allí con la orden en mano y selló todo. Los préstamos fueron cancelados por fraude. El juez emitió una orden que anuló todos los contratos, ya que se comprobó que las firmas eran falsificadas. El banco aún intentó argumentar, pero cuando el caso se volvió noticia nacional, retrocedieron de inmediato. Y hay más. La custodia de los nietos, Raúl y Esperanza, fue concedida temporalmente a la abuela. Así es, aquellos niños que intentaron defender a su abuela de su propio padre ahora estaban legalmente bajo su protección. Fue emocionante ver su reencuentro en el hospital. Cuando los investigadores comenzaron a indagar más a fondo en la vida financiera de doña Teodora, descubrieron algo aún más indignante. Fausto recibía su jubilación desde hacía 2 años y no le daba nada a ella. Tenía una tarjeta bancaria a su nombre como dependiente autorizado, pero todo el dinero iba a las apuestas en línea, al bar, a las deudas con usureros. 68,000 pesos, robados a su propia madre. Señor Silvestre, me dijo la fiscal que llevaba el caso, una mujer de unos 50 años con una mirada firme de quien no tolera la injusticia. En 25 años de policía, nunca vi un caso tan descarado de abuso contra un adulto mayor. Y lo peor es que esto sucede todos los días, en todas las clases sociales. La diferencia es que esta vez alguien como usted decidió no quedarse callado. Esta parte de la historia me fue calentando por dentro. Ver la justicia funcionando, ver los engranajes del sistema moviéndose para proteger a quien necesita ser protegido. Es como cuando estás conduciendo en el frío de la madrugada y el sol comienza a salir en el horizonte, trayendo ese calorcito que llega primero por los ojos. Pero aún faltaba una pieza en este rompecabezas. Los otros hijos de doña Teodora, aquellos que sabían de los abusos y no hicieron nada para impedirlos. Los otros 4 hijos aparecieron corriendo cuando vieron a su madre famosa en la televisión. «Mamá, no sabíamos. Si hubiéramos sabido que era tan grave, habríamos hecho algo», decían todos con caras de preocupación que no me convencían en lo absoluto. Hilda, la hija que vive en Querétaro, llegó primero. Bien vestida, coche caro, con cara de quien no tenía que preocuparse por el dinero. Esto es un disparate. Fausto siempre fue problemático, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Pero doña Teodora, incluso débil en la cama del hospital, mantenía esa lucidez afilada que siempre admiré en ella, y cuando su hija intentó abrazarla, ella le dio la espalda. ¿Tú sabías? Sí, Hilda, dijo en voz baja, pero con firmeza. Te llamé llorando 3 veces. La última dijiste que yo estaba inventando historias, porque me estaba volviendo senil. El silencio que siguió fue pesado, como un tráiler cargado subiendo una cuesta, y empeoró cuando una enfermera que se había indignado tanto con la historia que decidió involucrarse, trajo una caja de zapatos que doña Teodora le había pedido guardar. ¿Quiere que les muestre, doña Teodora?, le pregunté, sosteniendo la caja que ella me entregó con una mirada llena de significado. Ella asintió. Es hora de que lo vean. Dentro de la caja había docenas de notas escritas a mano, notas que doña Teodora había escrito durante meses, detallando cada abuso, cada humillación, cada vez que pidió ayuda y fue ignorada, y más grabaciones de audio hechas en el celular anticuado que escondía en el bolsillo de su delantal, mientras Fausto gritaba, amenazaba, insultaba, y lo más devastador, mensajes de WhatsApp de los otros hijos respondieron a las peticiones desesperadas de ayuda con frases como «Mamá, ¿estás exagerando? Fausto debe estar estresado. Ten paciencia. No puedo ir ahora. Estoy muy ocupado». Usted también lo provoca, ¿no? Mentira. Vecinos mostraron audios de ellos riéndose de la situación. Doña Sida, la vecina valiente que no tuvo miedo de testificar,
Tenía grabaciones de conversaciones telefónicas entre los hermanos, donde discutían la situación de su madre como si fuera un chiste. Ella se está quejando de nuevo de que Fausto le está robando el dinero de la jubilación, decía uno de ellos en una grabación, como si ella necesitara dinero a su edad. ¿Para qué? ¿Para comprar lápiz labial? Y todos se reían. Compañeros de la carretera, yo ya vi muchos accidentes feos en la carretera. Ya vi tráileres volcados, coches aplastados, tragedias que se quedan marcadas en la retina de uno. Pero nada se compara con el horror de ver a una familia entera conspirar contra una señora de 73 años que dedicó su vida a sus hijos. La indignación se apoderó de la sala del hospital. La fiscal, que había venido a seguir la declaración, anotaba todo con el rostro tenso de quien está conteniendo mucha rabia. El procurador del Ministerio Público negaba con la cabeza, incrédulo. Incluso el médico que había entrado para verificar los signos vitales de doña Teodora se detuvo a escuchar asombrado. ¿Ustedes tienen idea de lo que hicieron?, pregunté, mirando a cada uno de esos hijos a los ojos. ¿Tienen idea de lo que es una señora de la edad de su madre caminando en la carretera bajo un sol de 40 grados con los pies sangrando? ¿Saben lo que significa abandonar a alguien que dio la vida por ustedes? Ninguno de ellos pudo sostenerme la mirada. El peso de la culpa, de la vergüenza, tal vez incluso del remordimiento, era visible en cada rostro. Fue cuando la reportera de la televisión local, que había conseguido autorización para grabar parte de la reunión, hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. «Doña Teodora, ¿usted puede perdonar a sus hijos después de todo esto?» Un silencio pesado inundó la habitación. Todos los ojos se voltearon hacia aquella señora frágil en la cama del hospital, con curitas en los pies, suero en el brazo, pero con una mirada que irradiaba una fuerza interior impresionante. «Perdonar es un proceso», respondió después de pensar un poco. «No sucede de la noche a la mañana. Fausto necesita pagar por lo que hizo, no por venganza, sino por justicia. En cuanto a los demás...» Ella miró a cada uno de sus hijos, uno por uno. «El tiempo dirá si merecen una segunda oportunidad». Nunca olvidaré la dignidad en esa respuesta, ni el silencio ensordecedor que siguió. Después de aquel día, el caso explotó aún más en los medios. Las revelaciones sobre la participación, o mejor dicho, la omisión de los otros hijos, conmovieron a todo el país. El caso de doña Teodora se convirtió en símbolo de la lucha contra el abandono y la violencia contra adultos mayores en México. Y yo volví a la carretera porque la carga no espera, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era solo Silvestre Lira, el camionero. Era el hombre que no tuvo miedo de marcar la diferencia, que enfrentó a un sistema entero por una cuestión de justicia. «Sil, te volviste una celebridad», bromeaban los compañeros por la radio. «El ángel de la carretera», decían otros. Pero yo sabía que no había hecho nada especial. Solo había hecho lo que cualquier ser humano decente haría al encontrar a una señora anciana abandonada a la orilla del camino. Lo extraordinario no fue mi acción, fue la inacción de tantos otros que vieron y no hicieron nada. Y si hay una lección que aprendí en toda esta jornada, es que a veces uno necesita reducir la marcha, parar en el acotamiento de la vida y ayudar a quien lo necesita, porque al final de cuentas el verdadero destino de nuestro viaje no es un lugar en el mapa, es el tipo de persona en que nos convertimos en el camino. Pero la historia no termina aquí, compañeros de la carretera. ¿Qué pasó con Fausto y con doña Teodora? Y cómo esta historia cambió no solo la vida de ella, sino la de tantas otras personas. Eso es tema para el próximo bloque de esta jornada, porque como sabemos, en la carretera de la vida, después de cada curva cerrada, puede venir un horizonte más amplio, más iluminado. Y fue exactamente lo que sucedió. Buenos días, compañeros de la carretera. Silvestre Lira aquí de regreso, con el motor del corazón aún caliente por esta historia que cambió mi vida. ¿Saben cuando uno está conduciendo en una noche oscura y de repente el día comienza a amanecer, trayendo una claridad que revela todo el paisaje? Pues bien, eso fue lo que sucedió con la historia de doña Teodora. Después de que el caso estalló en los medios
y la justicia actuó con fuerza total. Las cosas comenzaron a tomar un rumbo que ni el mejor GPS podría prever. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que sucedió después de aquel alboroto en el hospital, cuando los hijos ingratos de doña Teodora fueron confrontados con la verdad que intentaban ocultar. La audiencia de control de detención de Fausto ocurrió 3 días después. Lo recuerdo como si fuera hoy. El juzgado lleno, reporteros de todas partes, incluso gente protestando afuera con carteles pidiendo justicia para doña Teodora. Yo estaba allí, claro. Había ajustado mi ruta y entregas para no perderme ese momento. Fausto entró esposado, cabeza baja, muy diferente de aquel hombre arrogante que me recibió en casa de doña Teodora. Su abogado, un sujeto delgado, de traje barato, intentó alegar que todo era solo un desacuerdo familiar y que los medios habían exagerado los hechos. Fue cuando el fiscal, un señor de cabello blanco y voz firme que recordaba un trueno, se levantó con una carpeta gruesa de documentos. «Señoría, lo que tenemos aquí no es un simple desacuerdo», comenzó, y toda la sala contuvo la respiración. «Lo que tenemos aquí es uno de los casos más graves de violencia contra adulto mayor que he visto en 30 años de ministerio público». Uno a uno, presentó los documentos, los préstamos fraudulentos, las transferencias bancarias ilegales, el informe médico falso, las declaraciones de los vecinos, los audios de las amenazas, las fotos de los moretones de doña Teodora e incluso las declaraciones de los propios hijos, admitiendo que sabían de los abusos y no hicieron nada. Este hombre no solo agredió física y verbalmente a su madre anciana, continuó el fiscal, sino que planeaba internarla como demente para robar su casa y sus bienes. Esto, señoría, no es un desacuerdo, es un delito premeditado, cruel y continuado. Fausto fue sentenciado a 8 años en prisión. 8 años para pensar en lo que hizo, para reflexionar sobre el valor de una madre, sobre el significado de la gratitud. Cuando el juez anunció la sentencia, un murmullo recorrió la sala. Vi a algunas personas llorando, otras aplaudiendo discretamente. Doña Teodora estaba allí también, en una silla de ruedas. Sus pies aún no habían sanado por completo, con los ojos llenos de lágrimas, pero la cabeza erguida. Fausto la miró por primera vez, ojos rojos, tal vez la primera demostración genuina de emoción desde que todo comenzó. «Mamá», murmuró con la voz quebrada. En la audiencia, doña Teodora lloró. «Yo perdono a mi hijo, pero la justicia es necesaria». Fueron sus palabras, simples, directas, cargadas de esa sabiduría que solo los años de vida y sufrimiento pueden traer. No es por venganza que estoy aquí hoy. Es porque él necesita entender lo que hizo, necesita cambiar y tal vez, solo lejos del vicio, de las malas compañías, consiga encontrar el camino de vuelta. La dignidad de aquella señora, incluso después de todo lo que pasó, me dejó sin palabras. Era como si, aunque rota por fuera, su alma siguiera intacta, fuerte, inquebrantable. Los otros hijos pidieron perdón. Después del juicio, fue el turno de ellos de enfrentar no la justicia criminal, sino la justicia del corazón de su propia madre. Uno a uno vinieron con excusas, explicaciones, lágrimas. «Mamá, no sabíamos que era tan grave», decía Hilda, la hija de Querétaro. «Señora, creí que eran exageraciones suyas», explicaba Abel, el hijo del agronegocio. «Mamita, perdón por no haberte escuchado». «Mamita, estaba tan lejos». «Discúlpame», suplicaba Antonio, el músico de Tijuana. Ella escuchó a cada uno en silencio, sus ojos cansados analizando aquellos rostros adultos que un día fueron niños que ella acunó, alimentó, educó con tanto amor. Ella les negó la entrada a la casa. «Ustedes me abandonaron cuando más los necesité. Ahora yo elijo a mi familia», fue su respuesta, firme como una roca en medio de la corriente. No había odio en su voz, solo una decisión tranquila y definitiva. «Cuando ustedes realmente entiendan lo que hicieron, cuando demuestren con acciones, no con palabras que se arrepintieron, tal vez podamos reconstruir algo. Hasta entonces, necesito paz para sanar mis heridas».
¿Y saben quién se convirtió en su nueva familia? Los nietos, Raúl y Esperanza, hijos de Fausto, aquellos adolescentes que intentaron proteger a su abuela cuando su propio padre la agredía. El juez le dio la custodia, una decisión inusual, pero que tenía todo el sentido en ese caso tan fuera de lo común. «Abuela, ahora nosotros te cuidamos», dijo Raúl, un joven de 17 años que de repente tuvo que madurar mucho más rápido de lo que cualquier joven debería. Él dejó todo para cuidar de su abuela. Incluso canceló la matrícula en la escuela para estudiar por las noches, solo para poder estar con doña Teodora durante el día. Y Esperanza, ahora con 15 años, aprendió a cocinar, a ayudar con las curas, a administrar las medicinas de su abuela. «Usted nos enseñó a ser fuertes, abuela», decía ella. «Ahora es nuestro turno de demostrar que aprendimos la lección». Ver a esos dos jóvenes que tenían todo el motivo para estar resentidos con la vida, dedicándose con tanto amor a su abuela, fue una de las cosas más hermosas que he presenciado en todos estos años de carretera. Era como si lo peor de la humanidad hubiera dado espacio para mostrar también lo mejor de ella. La casa de ella se convirtió en un hogar de acogida para adultos mayores abandonados. Fue idea de Raúl, créanme. «Abuela, hay tanta gente como usted por ahí, sin tener quien los cuide. La casa es grande, tiene patio, tiene espacio. Podríamos ayudar a otros ancianitos también». Doña Teodora, que pasó toda su vida ayudando a otros como maestra, encontró un nuevo propósito. Con la ayuda de abogados voluntarios, transformó su casa en una ONG oficial, un hogar de acogida temporal para adultos mayores víctimas de violencia familiar. Y fue así, compañeros de la carretera, que una tragedia familiar se transformó en una bendición para muchas personas. Porque a veces Dios permite que pasemos por el valle oscuro solo para mostrar que al otro lado hay un campo abierto, iluminado por el sol. Yo seguí en la carretera, claro. Un camionero no se detiene, ¿verdad? La carga no espera, el flete tiene plazo. Pero siempre que pasaba por San Miguel de Allende, me daba una vuelta para visitar a doña Teodora y su nueva familia. «Señor Silvestre, usted es un ángel que Dios puso en mi camino». Ella me decía siempre con esa sonrisa que iluminaba el rostro marcado por la vida, y yo siempre respondía lo mismo. «No, doña Teodora, usted es el ángel en la vida de todos nosotros. Yo solo hice lo que cualquiera haría. Usted es quien está haciendo lo que pocos tendrían el valor de hacer, transformar el dolor en amor. La justicia se hizo así. Fausto está pagando por lo que hizo. Los otros hijos están intentando, cada uno a su manera, reparar el mal que causaron con su indiferencia. Pero la verdadera justicia, esa que sana, que transforma, que renueva, solo llegó cuando doña Teodora decidió usar su dolor para impedir que otros sufrieran lo mismo. Y eso, mis amigos de la carretera, es más raro y más valioso que cualquier carga preciosa que haya transportado en estos 27 años de cabina. Mientras conduzco de madrugada, con los faros cortando la oscuridad, muchas veces me encuentro pensando, ¿cuántas doñas Teodoras están por ahí sufriendo en silencio? ¿Cuántos adultos mayores abandonados, maltratados, olvidados por aquellos que deberían cuidarlos? Por eso cuento esta historia. No es solo un cuento de carretera, es un llamado, una alerta, porque cada uno de nosotros puede ser el Silvestre Lira de alguien. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia cuando decide no dar la espalda al sufrimiento ajeno. Y si usted que me escucha ahora tiene padres ancianos, abuelos, o conoce a alguien en esta situación, recuerde, no es un favor cuidar de quien un día cuidó de usted. Es una deuda, es una obligación, es lo mínimo que podemos hacer por quien nos dio la vida. La carretera es larga, compañeros, y todos vamos a envejecer un día. ¿Qué tipo de vejez queremos para nosotros mismos? ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Esas son las preguntas que llevo conmigo ahora junto con la carga, el diésel y los sueños. Y ustedes que respondan en su corazón. Aquí es Silvestre Lira, en la escucha, en la carretera y en la lucha por el respeto a nuestros adultos mayores. Hasta el próximo punto de parada de esta historia. Hola compañeros de la carretera. Silvestre Lira aquí de regreso,
recorriendo el asfalto caliente de la vida para compartir con ustedes el desenlace de una historia que comenzó con dolor, pero que Dios, en su infinita sabiduría, transformó en bendición. Como dice aquella vieja señal a la entrada de Cuautla, la vida no es la carretera que tomas, sino cómo conduces en ella. Hoy, un año después, fui a visitar a doña Teodora y les voy a contar algo. Parce, lo que vi me llenó los ojos de lágrimas de una manera que tuve que orillar a el guerrero en el acotamiento de las emociones. No reconocí el lugar. Aquella casita amarilla descolorida se había convertido en otra cosa, pintada de azul claro, con un jardín bien cuidado al frente, rampas de accesibilidad reemplazando los viejos escalones y un letrero grande y bonito a la entrada. Hogar, Teodora. Casa de acogida. Raúl, el nieto de doña Teodora, ahora un muchacho de 18 años, vino a recibirme al portón. Aquel joven que un día vi llorando, impotente ante la violencia de su padre, ahora tenía en sus ojos un brillo de propósito, una firmeza de hombre que encontró su camino. Señor Sil, la abuela se pondrá tan feliz de verlo. Entre, acabamos de hacer café. Entré en aquella casa que ya no era solo una casa, era un hogar en el sentido más profundo de la palabra. En las paredes, fotos de rostros sonrientes, adultos mayores de varias edades, todos con esa mirada de quien encontró un puerto seguro después de mucha tempestad. Y allí estaba ella, en el centro de la sala, en una mecedora. Doña Teodora, 74 años ahora, 15 kilos más gorda, gracias a Dios, cabello blanco, bien cuidado en un moño elegante, lentes nuevos y una sonrisa tan luminosa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros de aquella sala. «¡Silvestre!», exclamó al verme y con una agilidad que me sorprendió, se levantó para abrazarme. «¡Qué bendición tenerte aquí de nuevo!». Aquel abrazo, compañeros de la carretera, valió más que cualquier flete bien pagado, más que cualquier bono de entrega rápida. Era el abrazo de alguien que había atravesado el infierno y regresado para contar la historia, no con amargura, sino con gratitud. «Ven, quiero que conozcas a mi nueva familia», me dijo tirando de mi mano como una niña emocionada por mostrar un regalo nuevo, la casa reformada por el municipio, con ayuda de voluntarios y donaciones que llegaron después de que la historia se hizo viral. Aquel lugar que un día fue escenario de tanto sufrimiento, ahora albergaba a 8 adultos mayores, todos con historias parecidas a la de doña Teodora, abandonados por familiares, víctimas de violencia, olvidados por la sociedad. «Silvestre, mi hijo me echó de casa, pero me dio 8 hijos nuevos», dijo con los ojos brillando de emoción contenida. «Conocí a don Antonio, 82 años, exalbañil, que construyó casas toda su vida, pero terminó siendo echado de la suya por su sobrino. Doña Josefa, 77 años, que cuidó de 5 nietos mientras su hija trabajaba, pero cuando se enfermó, fue abandonada en un asilo público. Don Clemente, 86 años, maestro jubilado como doña Teodora, que sufrió un ACV y fue abandonado por sus 3 hijos que no querían la molestia de cuidar a un padre dependiente. Todos ellos tenían historias desgarradoras, pero allí, en aquel hogar improvisado, habían encontrado no solo un techo, comida y atención médica. Habían encontrado dignidad, respeto y algo que muchos no tenían desde hacía años: amor. Los adultos mayores la llaman mamá, incluso algunos siendo mayores que ella. La tratan como la matriarca, la guardiana, la protectora, y ella cuida de cada uno con el mismo cariño y dedicación que un día dedicó a sus propios hijos, aquellos mismos que la abandonaron cuando más los necesitó. ¿Cómo logró montar todo esto?, pregunté genuinamente impresionado con la transformación. «Dios provee, Silvestre», me respondió con esa sabiduría sencilla que siempre fue su marca. Cuando la historia salió en los medios, mucha gente buena apareció queriendo ayudar. El municipio reformó la casa, adaptó baños, construyó rampas. Empresarios locales donaron camas, equipos médicos, alimentos. Tenemos hasta una enfermera voluntaria que viene 3 veces por semana. El hogar de los ángeles de la tercera edad había sido registrado oficialmente hacía 8 meses.
Ahora recibimos un pequeño subsidio municipal, además de donaciones regulares. Doña Teodora, con la experiencia administrativa de quien coordinó escuelas por décadas, manejaba todo con eficiencia y transparencia. ¿Y Fausto cómo está? Pregunté curioso sobre el destino del hijo que había causado tanto dolor. El semblante de doña Teodora se puso un poco más serio, pero no amargo. Preso. Está cumpliendo su condena. Ya me escribió más de 200 cartas pidiéndome perdón. ¿Y usted le respondió? Respondí una, dijo con firmeza. Le dije, cuando salgas la puerta estará abierta, pero tendrás que ganarte tu lugar. No se trata de venganza, Silvestre, se trata de consecuencias, de aprendizaje. Solo se valora lo que se conquista con esfuerzo. La sabiduría de aquella mujer nunca dejaba de impresionarme. Incluso después de todo, todavía había espacio para el perdón. No ese perdón barato que finge que nada pasó, sino el perdón verdadero, que exige arrepentimiento sincero y cambio real. ¿Y los nietos, aquellos dos jóvenes que presenciaron horrores que ningún niño debería ver? Raúl, que ahora me servía un café fuerte y bien colado, había encontrado su camino. Empecé la carrera de enfermería, me contó con orgullo. Quiero especializarme en geriatría. Ver a la abuela cuidando de estos ancianos me mostró mi vocación. Esperanza, ahora con 16 años, entró en la sala cargando libros. Estoy estudiando para presentar el examen de admisión a Derecho, anunció con ese entusiasmo típico de la juventud que encuentra un propósito. Quiero ser fiscal, especializada en la defensa del adulto mayor. Nadie va a hacer con otros ancianos lo que hicieron con mi abuela. Dos jóvenes transformados por el dolor, pero eligiendo usar esa experiencia no como excusa para la amargura, sino como combustible para marcar la diferencia. La abuela nos enseñó que familia es quien cuida, no quien tiene la misma sangre, dijo Raúl en una frase que debería estar enmarcada en cada hogar de este México. Cuando llegó la hora de despedirme, la carretera siempre llamando, la carga siempre esperando, doña Teodora me llevó hasta el jardín trasero, donde ahora había un huerto comunitario que ayudaba a alimentar a los residentes del hogar. ¿Sabes, Silvestre? A veces pienso en lo que habría pasado si no hubieras pasado por esa carretera, a esa hora exacta. Ella reflexionó, mirando las plantas que crecían fuertes bajo el sol de Guanajuato. Dios pone ángeles en nuestro camino, doña Teodora, le respondí sintiendo un nudo en la garganta. A veces vienen en coche, a veces en camión y a veces, completó ella, vienen disfrazados de tragedia. Lo que Fausto me hizo fue terrible, pero mira lo que nació de eso. 8 adultos mayores con un hogar digno, 2 jóvenes con propósito en la vida, y yo que creí que mi vida había terminado a los 73 años, descubrí que apenas estaba comenzando. Miré alrededor de aquel pequeño oasis de dignidad y amor que había brotado del suelo árido de la crueldad humana, y entendí lo que ella quería decir. A veces, la peor curva del camino es justamente la que nos lleva al camino correcto. Cuando me subí a El Guerrero para seguir mi viaje, me llevé mucho más que recuerdos. Me llevé lecciones que ninguna escuela de la vida podría enseñar mejor, sobre cómo el dolor puede volverse propósito, sobre cómo el abandono puede volverse acogida, sobre cómo, cuando creemos que llegamos al final del camino, Dios abre un nuevo sendero que ni imaginábamos posible. Y llevo también la certeza de que mi próxima parada en San Miguel de Allende no será solo para repostar el camión, será para llenar el alma con el ejemplo de una maestra jubilada que a los 74 años todavía enseña las lecciones más importantes de la vida. Porque, compañeros de la carretera, hay carga que uno transporta en el camión y hay carga que uno lleva en el alma. Y esta historia de doña Teodora, sin duda, es del segundo tipo, de esas que uno nunca olvida y que cambian para siempre nuestra manera de conducir en la carretera de la vida. Si usted me está escuchando ahora y tiene a sus padres o abuelos vivos, llámelos hoy. No espere a que la tragedia toque a su puerta para valorar a quien le dio la vida, a quien sacrificó sueños para que usted pudiera realizar los suyos. Porque al final de cuentas, como aprendí con doña Teodora, la mayor riqueza que podemos tener no es lo que guardamos, es lo que damos. Silvestre Lira, en la escucha, con el corazón lleno y los ojos húmedos,
siguiendo el viaje en esta carretera que cada día me enseña que el verdadero destino nunca es un lugar, es una nueva forma de ver las cosas. Compañeros de la carretera, hay cosas en esta vida que ni el mejor amortiguador consigue suavizar el impacto. Hay historias que se meten en el pecho de uno como una subida empinada en la sierra, dejando el motor del corazón acelerado por mucho tiempo. Y esta historia que he estado compartiendo con ustedes es una de esas que quedará marcada en mi licencia de conducir de la vida. La semana pasada, con el Guerrero ya cargado con electrodomésticos rumbo a Guadalajara, decidí hacer un pequeño desvío de ruta. Había recibido una llamada de doña Teodora en una de esas paradas de café. «Silvestre, ven aquí, urgente». El tono de su voz me preocupó. ¿Había pasado algo grave? ¿Había salido Fausto de prisión antes de tiempo? ¿Estaría ella pasando por dificultades con el hogar? Con el corazón latiendo más acelerado que el motor de una Scania en su vida, ajusté mi ruta y fui directo a San Miguel de Allende. Llegué casi al anochecer, estacioné mi camión frente al hogar Teodora y prácticamente salté de la cabina sin siquiera apagar bien el motor. Cuando abrí el portón, fui recibido no por una emergencia, no por una tragedia, sino por una fiesta. Era mi cumpleaños. ¿Pueden creerlo? En medio de tantas responsabilidades, de tanto trabajo cuidando de aquellos adultos mayores, doña Teodora se había acordado del cumpleaños de un exalumno 40 años después de haber sido mi maestra. Había pastel, refresco, botanas. Los 8 adultos mayores estaban allí, algunos en sillas de ruedas, otros con andadores, todos sonriendo, esperando para cantar las mañanitas. Raúl y Esperanza, sus nietos, habían colgado globos y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, héroe de la carretera». Lloré como un niño, compañeros. Lloré sin ninguna vergüenza, porque en ese momento entendí una cosa. A veces uno cree que está ayudando a alguien, pero en realidad es uno el que está siendo ayudado. «Tú me rescataste en esa carretera, Silvestre», doña Teodora dijo, mientras me servía un pedazo generoso de pastel de elote. Mi favorito. ¿Cómo se acordaba de las clases cuando yo llevaba almuerzo? «No, señora», respondí, tragándome el nudo en la garganta que parecía del tamaño de un neumático de tráiler. «Usted me enseñó a leer a los 7 años. Yo solo le devolví el favor». Fue cuando me abrazó. Ese abrazo de maestra que mezcla orgullo, cariño y un toque de regaño por estar demasiado emocionado, y me dijo algo que nunca olvidaré. El hijo que echa a su madre no pierde solo la bendición, pierde el alma. Pero Dios es tan bueno que transformó mi expulsión en misión. Hoy tengo 8 hijos que me aman de verdad. Miré a mi alrededor a aquellos adultos mayores que sonreían, algunos con los pocos dientes que les quedaban, otros con sonrisas sin dientes, pero todos con ojos que brillaban con algo que muchos habían perdido hace mucho tiempo. La sensación de pertenecer a algún lugar, de ser importante para alguien. Don Antonio, el exalbañil, ahora ayudaba con el mantenimiento de la casa, arreglando grifos, pintando paredes, sintiéndose útil de nuevo. Doña Josefa, que apenas hablaba cuando llegó, ahora daba clases de crochet para los niños del barrio, que venían a visitar el hogar los fines de semana. Don Clemente, incluso con las limitaciones del ACB, se había convertido en el cuentacuentos oficial, reuniendo a los visitantes para narrar historias de su época de maestro. Todos ellos habían encontrado no solo un techo, sino un propósito. Todos habían pasado por abandono, rechazo, desprecio, y aún así eligieron el amor en lugar del odio, la esperanza en lugar de la amargura. Y todo porque una señora de 73 años, tirada a la orilla de la carretera por su propio hijo, decidió transformar su tragedia personal en una misión de vida. Después de comer pastel, tomar café y recibir más abrazos en esa tarde que en los últimos 10 años de mi vida en la carretera, me senté con doña Teodora en el porche. La noche había caído y las estrellas parecían más brillantes vistas desde allí, desde el patio de aquel hogar, que era mucho más que un refugio. Era un faro de esperanza en un mundo cada vez más oscuro. ¿Y Fausto? Pregunté curioso por saber noticias sobre el hijo ingrato. Sigue preso, me respondió sin amargura en la voz.
Pero algo está cambiando en él, Silvestre. Las cartas son diferentes ahora. No son solo peticiones de perdón, son reflexiones profundas. Está en un grupo de rehabilitación en la cárcel, está estudiando, haciendo terapia. Ella hizo una pausa, los ojos perdidos en las estrellas, como si buscara respuestas en el cielo. ¿Sabes lo que más me duele, Silvestre? No es lo que me hizo. Es pensar en los años que perdió, consumido por el vicio, por el odio, por la codicia. ¿Cuántos momentos de amor dejó escapar? ¿Cuántas oportunidades de ser feliz de verdad desperdició? La sabiduría de aquella mujer me golpeó como un faro alto en la curva oscura. No había rabia en sus palabras, solo compasión. Ella tenía todo el derecho de odiar a ese hijo, de maldecirlo, de darle la espalda para siempre. En cambio, ella lo veía como la mayor víctima de su propia maldad. ¿Y los otros hijos? ¿Alguna noticia? Ella sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. Poco a poco, Silvestre, Hilda de Querétaro ha venido a visitar una vez al mes. Trae a los nietos, ayuda con donaciones. Abel de Matamoros llama todas las semanas. Mandó dinero para comprar una silla de ruedas nueva para don Antonio. Los otros dos aún están distantes, pero como dice el libro, para todo hay un tiempo determinado. México tiene 3 millones de adultos mayores abandonados. Piensen en eso. 3 millones de doñas Teodoras en las calles, asilos abandonados. Personas que trabajaron toda su vida, que criaron hijos, que construyeron este país, ahora tratadas como estorbos, como problemas a ser resueltos u ocultados. Y mientras tanto, hijos peleando por la herencia de gente que aún está viva, disputando bienes, propiedades, cuentas bancarias, como buitres rodeando carroña, sin darse cuenta de que la verdadera herencia no es lo que los padres dejan después de irse, sino lo que plantaron mientras estaban aquí. Si usted tiene madre, padre, abuelos, llame ahora. No espere a que lo necesiten, no espere a que rueguen. El amor de un anciano es amor puro, no tiene interés, solo tiene nostalgia, no tiene reclamos, solo tiene entrega, no tiene condiciones, solo tiene aceptación. Antes de volver a El Guerrero y seguir mi viaje, doña Teodora me tomó aparte y me pidió dejar un mensaje para ustedes que me están escuchando ahora. El hijo que cuida de un padre anciano no está haciendo un favor, está pagando una deuda. Porque un día fuiste un bebé sucio y llorón, y ellos te amaron de todas formas. Simple así, directo así, verdadero así. Volví a mi camión esa noche con el corazón más ligero, incluso cargando una carga pesada, porque entendí que la verdadera carga que llevamos en esta vida no es la que va en la carrocería, es la que va en la conciencia. Un año ha pasado desde que encontré a doña Teodora arrastrando esa maleta vieja en el acotamiento. Un año de transformaciones, de justicia, de sanación, de nuevos comienzos. Un año que me enseñó que a veces uno necesita perderlo todo para encontrar algo mucho más grande. Y hoy, rodando por este México, cada vez que veo a una persona adulta mayor, disminuyo la velocidad, no solo del camión, sino de la vida. Me detengo a conversar, a escuchar historias, a ofrecer un café, una sonrisa, un poco de atención, porque aprendí con doña Teodora que el tiempo es el bien más precioso que podemos darle a alguien. Si esta historia no le hizo llamar a su madre, usted no tiene corazón. Si este relato no le hizo pensar en sus viejos, en sus raíces, usted necesita urgentemente revisar sus valores. Porque un país que no respeta a sus adultos mayores es un país sin memoria, sin sabiduría, sin futuro. Es un país que olvida que todos nosotros, si Dios lo permite, un día tendremos arrugas, canas, pasos lentos. ¿Y qué nos gustaría encontrar en esa etapa del camino? ¿Abandono o acogida? ¿Desprecio o respeto? ¿Soledad o compañía? La respuesta que demos a esa pregunta hoy será la realidad que viviremos mañana. Aquí es Silvestre Lira en la carretera y en la lucha por nuestros ancianitos. Porque cada kilómetro recorrido me enseña que la vida es demasiado corta para desperdiciarla con ingratitud, con codicia, con mezquindad. Y doña Teodora, ella mandó decir que aún da clases. Sí, ahora enseña a hijos ingratos a volverse personas.
Enseña a adultos mayores abandonados a redescubrir la dignidad. Enseña a jóvenes como Raúl y Esperanza a transformar el dolor en propósito. Y sin saberlo me enseñó a mí, un viejo camionero de 49 años, que creía haberlo visto todo en esta carretera, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para marcar la diferencia. Nunca es tarde para transformar la tragedia en misión. Que Dios los proteja en la carretera, compañeros, y que la historia de Doña Teodora ilumine el camino de mucha gente que necesita redescubrir el valor de quien ya recorrió muchos kilómetros en este viaje que llamamos vida. Y esta, compañeros, es la carga más valiosa que he transportado. Yo soy Silvestre del Monte Lira, y si quieren más historias de vida y justicia, suscríbanse al Diario del Camionero.